Quisiera hablaros en esta ocasión sobre la oración pentecostal de recibir al Señor Jesús como tu único Señor y tu único Salvador. Una oración en la cual ellos te hacen recitar estas palabras junto con otra pequeña oración y según ellos pues ya, listo, te salvaste. Ya recibiste al Señor y eso ya te hace salvo. Eso es lo que enseñan ellos. Pero vamos a ver con la Biblia y vamos a ver con la historia del cristianismo primitivo que eso no tiene nada que ver con lo que enseñó la Iglesia Católica en sus inicios, ni tampoco en lo que enseña la Sagrada Escritura. Sí, oíste bien, eso lo enseñaba la Iglesia Católica, pero no tiene nada que ver con el concepto que lo enseñan hoy los pentecostales. Ellos leen Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice lo siguiente: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvado. Ellos dicen que con ese versículo el Señor, o Pablo en esta carta, está enseñando a los cristianos que debes aceptar simplemente en tu corazón, ¿verdad? Tienes que recitar estas palabras, confesar estas palabras y pues salvo. Esto no tiene nada que ver con lo que enseñó la iglesia primitiva en sus inicios, sino que es una torcedura de la escritura para tratar de hacer de esa pequeña oración una especie como de sacramento. Ellos, como ustedes bien saben, no tienen sacramentos y tienen que hacer la salvación como algo tangible, ¿verdad? Esta oración la tienen a modo de sacramento. Confesor, en el sentido de confesor, de proclamar la fe, o confesor fidei, es un concepto de la tradición apostólica. Y que yo sepa, ninguna iglesia pentecostal es apostólica, aunque muchas iglesias de este corte sectario pues se colocan en su nombre Iglesia Pentecostal Apostólica, ¿verdad? Y siguen con cualquier otro nombre. Es un concepto de la tradición apostólica del cristianismo primitivo y es considerado, el ser confesor, un grado de virtud anterior al de mártir. El mártir es aquel que da la vida por el Evangelio y no debemos confundirlo, no debemos de confundir la palabra confesor con el término que se usa hoy en nuestros días, ¿verdad? El sacerdote que confiesa, no tiene nada que ver. La palabra confesor deriva del latín confiteri, que significa confesar, profesar, y fue por primera vez usado por los cristianos en los primeros siglos. Esto lo reservaban como un título de honor para los que habían padecido algún castigo en tiempos de persecución por confesar su fe en Cristo y hacerlo de una manera pública. O sea, ser confesor de Cristo es lo contrario a apostatar de la fe. San Cipriano lo explica que el confesor debería permanecer fiel hasta el final para merecerse ese título. Ese confesor, como dice San Cipriano, ese confesor en verdad es ilustre y verdadero, de quien la Iglesia no se avergüenza después, sino que alardea de él. El obispo San Cipriano de Cartago, a mediados del siglo III, desdobla, separa por primera vez el concepto martirio, distinguiendo la palabra mártir, que significa ser testigo, es decir, aquel que ha dado su vida por la fe o está próximo a darlo,
lo separó de la palabra o del término confesor. Confesor es aquel que ha padecido persecución, destierro, torturas, vejámenes, ¿verdad? Personas que han sido vejadas por su fe, por testimoniar de su fe, pero sin llegar a morir por ello. San Cipriano, en numerosas cartas, como el tratado de Lapsis y en diferentes epístolas, el santo obispo de Cartago hace esa diferencia. Pero para la época, sin embargo, la terminología es bastante flexible. En su tiempo, la palabra confesor y la palabra mártir no habían adquirido esa significación específica y claramente definida que hoy tienen para nosotros. Por ejemplo, San Clemente de Alejandría, en su obra Estromata, dedica la parte principal de su libro al tema del martirio y lo define como la perfección o la consumación, ¿verdad? No porque con él el hombre da su vida a los demás, sino porque da una prueba consumada de caridad. El Señor en el Evangelio, en San Mateo capítulo 16, versículo 25, decía: porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que la pierda, su vida a causa de mí, la encontrará. Cada vez que somos perseguidos por Cristo, cada vez que somos difamados por Cristo, nos asemejamos más a Él, nos configuramos más a lo que quiere nuestro Señor de nosotros. Ser confesor de la fe hoy en nuestros días es bastante complicado, ¿verdad? Es muy difícil el tratar de exponer nuestra fe en público. Hoy en nuestros días la gente no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la Iglesia. Estamos viviendo una sociedad que va al ateísmo de una manera inusitada. Yo creo que en toda la historia jamás haya podido ver más ateos o incluso enemigos de la fe, como los protestantes, como hoy en nuestros días. Pero el Señor también en San Mateo capítulo 10, versículo 17 en adelante, nos advierte: todo os odiarán por mi nombre. Yo en estos días me he sentido muy odiado por profesar mi fe en Cristo. Dice: el que persevere hasta el final se salvará. Yo en mi vida diaria, pues por supuesto mantenemos contacto con diferentes personas, con diferentes ideas, religiones, ideologías, etc. Y cuando afirmas que eres católico, que eres cristiano, pues se vuelven contra ti de una manera feroz, en temas bastante polémicos, ¿verdad? Como el inicio de la vida en el vientre de una madre. No podemos decir diferentes palabras porque estamos en un medio que nos sanciona por ello. Ataques directos a la Iglesia, ataques directos al clero, a los sacerdotes, a la vida consagrada, a instituciones católicas. Y cuando tratas de defender eso, pues te das cuenta de que eres odiado no por tu causa, porque no es mi causa, es la causa de nuestro Señor, la salvación de las almas. Y por eso, cada vez que nos odian, nos difaman, como decía San Pedro en sus epístolas, cada vez que nos odien por llevar el nombre de cristiano, somos bienaventurados y tenemos que dar gracias a Dios por ello. Pues también después de mediados del siglo IV se da el título de confesor a hombres de admirable virtud y conocimiento que confesaron
su fe en Cristo ante el mundo. No escondemos nuestra fe por su práctica heroica de la virtud para lograr numerosas conversiones con sus escritos y predicaciones. Hoy en día los santos confesores son determinados en la Iglesia por el proceso de canonización. Hace también escasos días, por los mismos motivos que he expuesto hace nada, pues profesar tu fe por la Iglesia, pues la gente te ataca de una manera feroz. Y no escondo mi fe, no me avergüenzo de Cristo, para nada. Pero hay personas que aunque no entran en ese debate, no entran en esa discusión, pero te están viendo, te están oyendo y sacan sus conclusiones. Alguien te ataca por tu fe. Le rebates en público. Le tiras por los suelos su argumento con lógica, Biblia, magisterio. En fin, usas tu inteligencia, tu sentido común y estás confesando tu fe en público. Y eres perseguido. Eso es ser confesor. No es hacer una oración barata y ya eres salvo. Y esas personas que están ahí alrededor, que no se han metido en esa conversación, pero que están oyendo, que están viendo, pueden recibir ese rayo de luz, de inspiración de nuestro Señor para querer amar lo que tú amas, a Cristo, a la Iglesia, los sacramentos, la vida. Y no debemos de avergonzarnos jamás. Los mártires en Oriente Medio dan su vida, pierden su vida, son perseguidos. Aquí, en Occidente, la persecución es diferente y también atroz. Medios de comunicación, secularismos, ideologías. No quiero nombrar ninguna. Hay cientos que son feroces atacantes de la fe católica. Pero no solamente desdibujan y caricaturizan la doctrina católica, sino que también usan cualquier medio para ir a una catedral, a una basílica, a una iglesia, a ensuciar esa iglesia, a hacerle pintadas. ¿Por qué? Porque somos confesores. Y como confesamos nuestra fe en Cristo, somos odiados. Duro, pero es así. Tristemente, ocurrieron estos días atrás un hecho lamentable en Chile. Feligreses que defendían la iglesia y llegaron unas señoritas por decir algo y les derramaron ácido en el rostro por ser confesores, por amar a la iglesia. Simplemente por defender lo tuyo, eres atacado ferozmente desde cualquier ángulo. Y por eso el confesar a Cristo hoy es muy, muy difícil. No es hacer una oracioncita y ya no me preocupo, ya soy salvo. Acepté al Señor. Qué sensación tan bonita, ¿verdad? Eso es lo que te venden las sectas. Soluciones baratas, soluciones fáciles, una moral relajada. Lo mismo que ellos nos acusan a nosotros, pero no tienen manera de demostrarlo. Nos acusan de barbaridades, pero no pueden demostrar nada. Ahí está el magisterio, ahí está el catecismo, lo que realmente enseña la Iglesia.
Y a veces nos sentimos acorralados, ¿verdad? Por ese tipo de personas que se convierten en leones. Pero aquí estamos nosotros para derramar y dar nuestra vida por aquel que la dio por nosotros. Aunque sea por desgaste, por agotamiento. Debemos de ser confesores, antorchas encendidas. Nadie esconde, ¿verdad?, una luz debajo del colchón, debajo de la cama, sino que esa luz tenemos que elevarla, ponerla, colocarla en una cima, en la cima de la montaña, para que sea vista por todos, aunque te persigan, te difamen. Pero es que no me gusta que hables mal de mí. Deja tu orgullo, tu soberbia. Deshazte de todo eso. Quisiera, para ir terminando, recitar de Santa Catalina de Siena, una gran santa, doctora de la Iglesia, la definición que ella daba sobre el dolor que sufrían y que sufrimos por la incomprensión de muchos. Ese es el dolor de los santos, que son personas incomprendidas. Y eso nos lleva a la perfección de los santos. Sufrir eso por Cristo. Echártelo a las espaldas por Cristo. Igual que Él acudía como cordero al matadero por ti y por mí. Dice Santa Catalina de Siena que el alma perfecta no tiene ojos para sí misma. Esto lo podemos encontrar en su obra El Diálogo. El alma perfecta no tiene ojos para sí misma, para buscar su propia comodidad espiritual o material. No busca recompensa, y yo agrego reconocimiento, ni de mí ni de otros. Es un diálogo que tiene la santa con Cristo, porque está despojada de cualquier amor mercenario. Mercenario, a muchos les sonarán. Mercenario, muchos mercenarios. Del amarme por su propia ganancia. Tu deseo principal debería ser matar tu voluntad egoísta, para que ni busque ni quiera nada, sino seguir mi suave verdad. Cristo crucificado, buscando el honor y la gloria de mi nombre y la salvación de las almas. Preciosa la obra de Santa Catalina de Siena. Pues, hermanos, resumiendo, confesar a Cristo no es hacer una oración y ya fuiste salvo, el Señor te salvó. No tiene nada que ver con lo que creían nuestros primeros hermanos, sí, nuestros hermanos católicos de los primeros siglos. No tiene nada que ver. Eran confesores porque no tenían miedo de proclamar su fe en público. Y los desterraban, y los perseguían, y los difamaban. Y no tenían miedo, no se retractaban, no negaban a Cristo. Y esa debe ser nuestra actitud hoy también en el siglo XXI. No negar a Cristo y perseverar en su iglesia, aquí, en su iglesia católica,
perseverar hasta el final. Así que te animo a que perseveres en la fe católica, la fe de los apóstoles, la fe que dejó Cristo en su iglesia. Y te animo a que te esfuerces. Te animo a que seas valiente, como decía el Señor a Josué en el capítulo 1, versículo 9. Espero que te esfuerces y seas valiente y sepas proclamar la fe católica, la fe que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Dios te guarde, Dios te bendiga.